En la clase de hoy estaremos resolviendo varios problemas relacionados con amplificadores multietapa, ya sea JFET con JFET y JFET con BJT. En esta sesión del curso estaremos viendo una serie de ejemplos relacionados con amplificadores con JFET conectados en cascada o multietapa. En este primer ejemplo tenemos un amplificador cuya primera etapa es un common gate, la señal entra por el source, sale por el drain. Y la segunda etapa es un common source, ¿verdad? La señal entra por el gate y sale por el drain. Así que conociendo, ¿verdad?, los tipos de amplificadores de cada etapa, ya sabemos cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando para resolver el problema. Nos piden la impedancia de entrada, salida, la ganancia total y el voltaje de salida, así que tenemos que realizar análisis de C para cada etapa, ya que son diferentes, ambas son self-bias, y graficamos nuestra curva de transferencia con los 4 puntos ya conocidos, ¿verdad? Cuando es 0 IDSS, 0.3 BP IDSS entre 2, 0.5 BP IDSS entre 4 y BP 0. Entonces del KBL del self bias es que sale nuestra ecuación del load line, ¿verdad?, para nuestra curva. Trazamos con los 4 puntos nuestra curva de transferencia, ¿verdad?, que sería la roja. Y con la ecuación que sale del load line, ID menos ID por RS, le damos valores 0, la corriente es 0, el voltaje es 0, sale del origen. Y si colocamos IDSS entre 2, 5000, y eso nos da menos 5.5 voltios. Así que identificamos esos dos puntos, 0, 0 y menos 5.55 mil aproximado. Trazamos nuestra línea de carga, donde cruza la curva de transferencia. Eso es el Q point, ¿verdad? Punto de operación, que en este caso es aproximadamente igual a menos 2.5 voltios el voltaje de gate a source. Con ese voltaje vamos a la ecuación de GM, 2 IDSS valor absoluto de BP por 1 menos V gate source Q point entre BP, y eso nos da 1.88 milisiemens. Luego pasamos a hacer el análisis de ese de la segunda etapa, que es el common source. De igual forma utilizamos la curva de transferencia trazando los 4 puntos, igual que hicimos el primer caso. Es un self bias, así que es la misma ecuación del KBL menos ID por RS. Así que trazamos nuestra curva de transferencia con los 4 puntos, sería la curva color rojo, y trazamos el load line, ¿verdad?, con la ecuación menos ID por RS, dos puntitos, 0, 0 para que salga del origen, y IDSS entre 2, 4.5 mil, y sustituimos en la fórmula y nos da menos 4.95, así que tenemos nuestros dos puntos. Trazamos la línea azul, que es el load line, donde interseque la curva de transferencia. Ese sería el Q point, ¿verdad? Q point, que en este caso aproximadamente nos daría menos 3.4 voltios. Con ese valor vamos a la ecuación de GM, ¿verdad? GM es 2 IDSS valor de BP, valor absoluto de BP por 1 menos V gate source de Q point sobre BP. Sustituimos los valores y nos da 1.29 milisiemens. Así que cuando vayamos a hacer el análisis AC, la impedancia de entrada de un common gate es RS en paralelo con 1 sobre GM, en este caso el GM de la primera etapa, y eso nos da 358.54 ohmios. Z out de la impedancia de salida del common source, RD en paralelo con RL. Este tiene resistencia de carga, así que sería 3.3 en paralelo con 10K, 2.48 kilos. La ganancia de la primera etapa, que es common gate, es GM por RD,
Y la ganancia de la segunda etapa, que es common source, es menos GM por RD, pero este tiene RL, así que sería RD en paralelo con RL. Sustituimos todos los valores, ¿verdad? Y nos da 6.77 ganancia de la primera etapa, 3.2 la ganancia de la segunda, multiplicamos esos dos valores, 21.65 la ganancia total. Así que el voltaje de salida es la ganancia total, 21.65 por 40 milivoltios, que es el voltaje de entrada, y eso nos da 0.87 voltios. Y eso sería nuestro ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2 tenemos aquí dos etapas que son common source ambas, ¿verdad? La señal entra por el gate, sale por el drain en ambas. Y que es common source, y en este caso no tiene capacitancia de bypass en el source, ¿verdad? No hay capacitancia de bypass. Eso quiere decir que la ganancia va a ser menor, ¿verdad? Que cuando no tiene el capacitor de bypass, ¿verdad? O sea, que al no tener el capacitor de bypass, mi ganancia de voltaje va a ser menor que si tuviera. Así que como son las mismas etapas, se hace un solo análisis de C con nuestra curva de transferencia con los 4 puntos que utilizamos. Son self-bias las dos, así que sale la misma ecuación para el load line. Trazamos nuestra curva de transferencia, en este caso es una sola, para las dos etapas es la misma, va a dar el mismo GM. Así que trazamos nuestra curva de transferencia, el load line menos ID por RS, primero sale del origen, el segundo IDS de ese entre sería 5 mili. Sustituimos en la ecuación y nos da menos 1.1 voltios. Identificamos esos dos puntos, 0, 0 y menos 1.15 mili. Trazamos la línea azul, que es el load line, donde interseca la línea roja el Q point, que aproximadamente nos da menos 1.15 voltios. Solo sustituimos la ecuación de GM, tenemos todos los valores, y aquí como son iguales las dos etapas, nos da el mismo GM, 3.56 milisiemens. El análisis AC, en la entrada lo que tengo es un mega ohmio, en la salida sería RD de la segunda etapa en paralelo con RL, que es 8.2, así que nos da 1.05 kilos. Las ganancias de voltaje son iguales, pero ahora como no tiene capacitor de bypass en el source, sería menos GM por RD dividido entre 1 más GM por RS, ¿verdad? Si tuviera el capacitor de bypass, entonces no iba a la parte del denominador. Y la segunda etapa es lo mismo, único que RD tiene paralelo RL, ¿no? Así que se le añade eso ahí, se sustituyen los valores, ¿verdad? Y nos da 2.4 negativo en la primera, menos 2.1 en la segunda, el producto de eso es 5.02. Y el voltaje de salida pues sería la ganancia total 502 por 10 mili, 50.2 milivoltios. Sería nuestro segundo ejemplo. En este próximo ejemplo tenemos una primera etapa que es common source y una segunda etapa que es common drain. Son diferentes, así que significa que tenemos que hacer dos análisis de C, ¿verdad? Nos queremos hallar lo mismo, Z in, Z out, la ganancia de voltaje total y el V out. Así que hacemos análisis de C para cada etapa utilizando nuestros 4 puntos, ¿verdad? Para trazar la curva de transferencia. Son ambos self-bias, ¿verdad? El análisis de C. Así que el load line sería la misma ecuación que ya hemos estado utilizando. Trazamos la curva de transferencia, que es la curva roja, con nuestros 4 puntos y con los 2 puntos del load line. 0, 0, cuando IDS entre 2, que es 4 mili, lo sustituyo, me da menos 4. Identificamos esos dos puntos y trazamos la recta que cruza esa línea, la curva roja, que es la curva de transferencia.
donde interseque ese es el Q point, que aquí nos dio aproximadamente menos 2.7 voltios. Sustituimos los valores de esta primera etapa y nos da 1.47 milisiemens. El GM. Pasamos entonces a la segunda etapa. La segunda etapa trazamos su curva de transferencia que tiene valores diferentes con los 4 puntos. La ecuación del KBL para el load line es la misma. V Gator es igual a menos ID por RS. Curva de transferencia con los 4 puntos, tenemos la curva roja y sustituimos 2 puntos, ¿verdad? 0, 0 para el load line y IDSS entre 4, pude haber usado IDSS entre 2, ¿verdad? O IDSS entre 4 como aquí. Sustituí 2.25 en la ecuación y me dio menos 4.95. Así que tenemos esos dos puntos, 0, 0 y menos 4.95, 2.25. Trazamos la recta que cruza la curva de transferencia y el Q point sería menos 2.6 voltios en esta segunda etapa. Sustituimos los valores en el GM, en la ecuación de GM, y este GM nos da 1.69 milisiemens. Procedemos a hacer el análisis AC. La impedancia de entrada es 1 mega, la de salida sería RS en paralelo con 1 sobre GM, que es la impedancia de salida de un common drain. Eso nos da 466 ohmios. La ganancia total sería el producto de las ganancias del common source y del common drain. En este caso el common source no tiene capacitor de bypass, así que es menos GM por RD entre 1 más GM por RS. Y luego la del common drain es GM por RS entre 1 más GM por RS. Sustituimos todos esos valores, ¿verdad? Y nos da menos 1.96 en la ganancia de la primera etapa, 0.79 la ganancia de la segunda y 1.55 la ganancia total. Multiplicamos por 0.5, que es el voltaje de entrada, y nos da 0.77 voltios el voltaje de salida. Y eso sería nuestro tercer ejemplo. Finalmente, pues tenemos una configuración donde se puede tener un JFET conectado en cascada con un BJT. Y aquí se hace básicamente lo mismo, lo único que hay que tener entonces un poco de más cuidado cuando vayamos a realizar las ganancias, porque aquí el common emitter, que es el tipo de amplificador que tengo en la segunda etapa, va a afectar al common source, que es el de la etapa 1, ¿verdad? El amplificador de la etapa 1. Porque entonces ahora esta RD va a haber en paralelo en análisis AC a esas R1, R2 y la R in base del BJT. Pero todo lo demás se hace igual. Queremos la impedancia de entrada-salida, la ganancia total y el voltaje de salida. Así que hacemos el análisis de ese de la primera etapa, que es el que tiene el JFET. Ahí trabajamos con los 4 puntos de la curva de transferencia, que eso sale de la ecuación de Shockley, como dijimos ya en vez pasadas. Trazamos nuestra curva de transferencia, el load line con la misma ecuación menos ID por RS, sustituimos 0, nos da 0 Vega y source. Sustituimos IDSS entre 2, que es 3000 y nos da menos 0.99. Trazamos esa recta donde cruce, ¿verdad? Donde cruce la curva de transferencia, eso es el punto de operación que aquí nos dio aproximadamente menos 1 voltio. Pegué soy de Q point menos da menos 1 voltio. El GM entonces sustituimos los valores, nos da 2.67 milisiemens. Ya tenemos el análisis de ese de la primera etapa. Hay que hacer el análisis de ese de la segunda etapa, que es un common emitter, así que hacemos un voltage divider. Ahí verificamos si se cumple con la R in base, que sea por lo menos 10 veces mayor que el R2. Nos dio que es 40 veces, así que no se considera. Pasamos a hacer el divisor de voltaje para tener el voltaje en la base. Nos da 2.55 voltios. Luego pasamos a hacer el KBL en ese lazo para hallar la IE.
La Y nos da 2.55 menos 0.7 entre 2.2K, eso da 0.84. Y con eso obtenemos la R'E, que es lo que necesitamos para el análisis AC, ¿verdad? Así que R'E 26 mili entre 0.84, 31 ohmios. Entonces aquí en el análisis AC, pues decidimos hacer el circuito equivalente AC para ver ese efecto que tiene la RD, todo lo que está en la entrada del BJT. ¿No? Y que de ese circuito equivalente AC, pues yo puedo apreciar, ¿verdad? Una vez calcule la raíz base de ese common emitter, que es beta por R', 4.65 kilos, la Z-IN es 10 megas, eso es lo único que tengo a la entrada. ZAO es 2.7 kilos, eso es lo único que tengo a la salida, no tengo RL. La ganancia de la primera etapa es un common source, así que es menos GM por RD. Y la ganancia de la segunda etapa es common emitter menos RC por R entre R'. Y entonces ajustamos esas ganancias. Aquí es donde viene, ¿verdad? Que la RDB, todo este paralelo, ¿verdad? Todo lo que hay en la entrada del common emitter. Y en la de el common emitter, el RC sobre R', esa no cambia. Sustituimos todos los valores y nos da que la ganancia de la primera etapa es 2.86 negativo, la ganancia de la segunda es menos 87, multiplicamos y nos da 249 la ganancia total. Y el voltaje de salida, pues la ganancia total, 249 por 2000 y 0.5 voltios, que sería el voltaje de salida. Así que con esto terminamos esta sección de ejercicios de práctica sobre amplificadores conectados en cascada, JFET con JFET y JFET con BJT.